Para ser precisamente multiplicadores de la vida y poder ser formados a su semejanza a fin de darle testimonio a nuestros hijos de quién es Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando lo podemos hoy entender, que estamos para ser ese ejemplo, para ser esa imagen a la que Dios en su diseño perfecto estableció al hombre. Y pues hemos celebrado con preciosos cantos esta mañana, que hablan del amor de Dios. Y como dice la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 19, nosotros le podemos amar a nuestros hijos y amar a las diferentes personas, porque Dios nos amó primero, ¿verdad? Dios nos amó primero. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio su Espíritu, que es amor. Dios es amor. Dice allí mismo en ese capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Y ese amor es dado a nosotros por medio de su Espíritu. Si no le hemos recibido, si no le conocemos, en realidad no amamos. Porque el amor humano, que se mueve solamente en el afecto y las emociones, pues es variable, ¿verdad? Es inconstante. Pero cuando hemos conocido a Cristo, cuando hemos recibido su propio Espíritu, que es amor en nosotros, vamos creciendo en este amor. Vamos creciendo hasta alcanzar la madurez. Amén. Así que por eso honramos a Dios y damos muchas gracias por su obra en nosotros. Y bueno, pues nos queda poco tiempo para el mensaje. Hoy estamos terminando la carta a los Hebreos. Una enseñanza preciosa, profunda, que hemos estado recibiendo pues a través de varias semanas en las que fuimos siendo instruidos, enseñados por el Espíritu de Dios a través del escritor de la carta a los Hebreos. Como hemos dicho, es una carta escrita a creyentes que vienen del judaísmo, que se convirtieron a Cristo y que comienzan a vivir la nueva vida en Cristo y van enfrentando los desafíos propios de la vida, con lo cual nos identificamos perfectamente, porque no está escribiendo el autor solamente al pueblo judío, le está escribiendo a la iglesia naciente, a la primera iglesia. La iglesia, como lo hemos afirmado varias veces, y así lo dice la Escritura, no es un edificio. La iglesia no es una institución, no es un lugar en específico donde nos reunimos. La iglesia son los hijos de Dios reunidos en asamblea, los hijos de Dios congregados en su nombre. Esa es la iglesia. A esa iglesia es a la que Él le habla, por eso recibimos esta enseñanza poderosa. Y el escritor de Hebreos ha venido en realidad desarrollando una predicación. La carta de los Hebreos es un sermón, una predicación no precisamente sistemática, sino una predicación reveladora de quién es Cristo. Entonces hemos conocido, hemos leído, hemos escudriñado, meditado en la revelación de Cristo y lo que es la nueva vida en Cristo. Y justamente hace 8 días pues celebramos estos bautizos en agua, que son símbolo de esa nueva vida que ha nacido en nosotros, la vida en el Espíritu. Y esto ha de alentarnos a todos como iglesia, el tener el testimonio de los que se bautizaron, para recordar quiénes somos en Cristo y de qué se trata la vida en Cristo. Que no se trata de una religión. No hemos cambiado de religión. No estamos creando una nueva institución o no estamos participando de una nueva institución religiosa.
hemos nacido a una nueva vida, una vida que no teníamos. Éramos totalmente carne, seres humanos carnales separados de Dios. Pero por medio de la fe en Jesucristo se nos da una nueva vida. La semilla de la vida, la esencia de la vida, que es Cristo, vino a nosotros. Y hoy mora en nosotros, es decir, habita, permanece en nosotros. De eso se trata, de haber nacido de nuevo, de haber experimentado la nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida ha de desarrollarse, así como se desarrolla la vida en lo natural, ¿verdad? Que el bebé no permanece siempre un bebé, sino va por etapas en su vida hasta alcanzar la madurez, la edad adulta y continuar hasta que trasciende, se multiplica en otros seres, como hablamos hoy de la paternidad. Estamos en ese proceso de poder tener a Cristo formándose en nosotros. O sea, le conocemos, le recibimos, nace en nosotros y comienza a ser formado en nosotros. Entonces hablamos de Cristo revelado, Cristo formándose en nosotros para que Cristo sea expresado, manifestado a través de cada uno de nosotros. Y entonces Dios sea conocido. Ese es el propósito eterno de Dios. Ese es para eso estamos tú y yo. Para eso venimos a este mundo. Ya estamos en el cumplimiento del propósito eterno por la gracia de Dios. Somos escogidos, hemos sido elegidos por Dios para ser esos testigos que se están formando en Él y que hoy podemos decir, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces, la vida del Espíritu es una vida de fe, no es una vida religiosa. Y en esto vamos a tener que seguir insistiendo mucho, porque es muy fácil que los seres humanos caigamos en la tendencia a hacer cosas religiosas, cosas místicas, prácticas, hábitos, que los pueblos hacemos ya por costumbre y que se nos llega a olvidar cuál es la esencia de la revelación. Entonces, esto es importante y lo seguiremos recordando. Así que hoy somos llamados en la palabra que nos comparte el autor de Hebreos a vivir una fe cálida. O sea que la fe se vive, se experimenta, se siente. Ha de ser permanente, constante y se expresa en amor fraternal. La mayor expresión de Cristo en nosotros es el amor fraternal. El amor entre esposos, el amor entre padres e hijos, el amor entre familiares, pero no solamente el amor humano, sino el amor que viene de parte de Dios, el amor ágape, ese que va por encima de las circunstancias, por encima del comportamiento. Es decir, ya no amamos porque las personas se porten bien con nosotros, o porque nos hagan un favor, o porque nos caigan bien. Es por sobre de todo eso. Por eso estamos en la capacidad de poder perdonar a los demás y aceptarlos como son, deseando que Dios transforme las vidas de ellos también y siga terminando la obra en nosotros, ¿verdad? Así que es amor fraternal, es tener sensibilidad y atención para los que sufren, es mantener la integridad y la fidelidad en el matrimonio y una confianza estable en la fe en Cristo. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder desarrollar todo el mensaje, pero quiero que juntos leamos el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, versículos del 1 al 9. Decimos, esta es la parte final de la carta a los Hebreos, es la parte final de este sermón. Y ustedes lo van a ver en este momento, que termina con recomendaciones, con acciones muy concretas. Después de todo lo que nos ha venido revelando acerca de Cristo, primero la parte profética de cómo fue anunciado que Él vendría en el Antiguo Testamento, cómo fue
el mover del antiguo pacto y la revelación de quién es Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías, el que vino a reconciliar al mundo, murió y resucitó y ascendió, y gracias a eso estamos en un nuevo pacto. Todos los anteriores ya se terminaron, fueron consumados. Cristo ya consumó la obra. De todo eso nos ha venido hablando Él. Ahora dice en el versículo 1 del capítulo 13, dice, que el amor fraternal permanezca en ustedes. Así empieza. Que el amor fraternal permanezca en ustedes. ¿Quiénes son estos ustedes? La iglesia, los redimidos, los hijos de Dios. Dice, que el amor fraternal permanezca en ustedes. Y no se olviden de practicar la hospitalidad. Porque gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges. Pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Versículo 7, acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Y así continúa. Como ustedes pueden ver, los versos que están enfatizados son acciones, ¿sí? Son mandamientos, son instrucciones precisas. Que el amor fraternal permanezca. No olviden, acuérdense, honren, ¿verdad? Sean fieles, vivan sin ambicionar, confórmense, o sea, conténtense con lo que ahora tienen. Tengan confianza plena en Dios. Acuérdense de sus pastores. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, etc. Un error al leer esta parte final de la carta y otras cartas apostólicas es pensar que el autor o Dios mismo nos está hablando de hábitos, de cambiar de hábitos, de hablar de comportamientos, de actividades simplemente humanas. Esto que él está diciendo aquí es imposible hacerlo si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Es decir, nos está diciendo cómo se vive la nueva vida en Cristo. El que efectivamente está en Cristo tiene el Espíritu de Dios en él y entonces está llamado a vivir de esta manera. No porque se esfuerce, no porque cambie su conducta. La religión busca dar instrucciones, dar mandamientos, hacer prácticas y tradiciones para modificar la conducta de las personas, pero no puede darle una nueva naturaleza. La religión no puede darnos una nueva naturaleza, que es la que determina la transformación del ser humano. Solamente Cristo en nosotros puede llevar a cabo esa transformación. ¿Y cómo se va a poder llevar a cabo? Por medio de la comunión. Por medio de la comunión. ¿Cómo crece el amor de un padre con sus hijos? ¿Cómo crece el amor de los hijos hacia un padre? Por la relación, por la permanencia. Nosotros hoy como adultos, si recordamos, pues no todos a lo mejor hemos tenido
la experiencia de un Padre amoroso, permanente, constante en nuestras vidas. Y es una de las heridas que mucho o predomina en el ser humano. El que al no haber familias funcionales, sólidas, fundamentadas en Cristo, pues se padecen muchos errores, hay muchas fallas. La diferencia entre un padre y una madre es que la madre se vincula con el hijo desde que lo tiene en el vientre. Antes de nacer ya lo está amando, ya le está expresando y dando la vida. Eso es lo que dice la primera carta de Juan. Antes de que nosotros le conociéramos, Dios nos amó primero. Es como si como una madre que lo tiene en el vientre. Así nos tenía Dios en él. Por eso ya nos amó primero. Pero es el Padre de los espíritus. Dios es espíritu y es el Padre de los espíritus a través de Cristo en nosotros. Entonces, la madre desarrolla ese vínculo de manera natural y va creciendo, y se acrecienta en la medida que va desarrollando ese proceso hasta que tiene el parto, y una vez que tiene al hijo en sus brazos, pues es la confirmación de esa primera etapa, donde se vuelca todo el amor. La etapa más vulnerable de un hijo es esa, cuando finalmente sale a la vida, cuando nace al mundo, está expuesto a todos los daños. Si no hubiera madre y padre en ese momento, ese niño está expuesto a morir inmediatamente, porque no puede valerse por sí mismo, es dependiente totalmente. Pero en la sabiduría de Dios, Dios proveyó de una madre que inmediatamente puede alimentarlo, que lo puede abrigar, que lo puede cuidar, que lo va a sustentar. Y de un padre que esté al pendiente de las necesidades que tenga esa familia. Es un diseño divino, no es algo humano, no es una cuestión social o moral, no es solamente algo emocional, es un diseño divino de parte de Dios. El padre, ¿cómo desarrolla el vínculo? Los papás varones no tenemos en el vientre al bebé hasta que nace. Entonces, si el padre está en esa relación, en esa constancia de comunicación, de relación, mientras el niño va creciendo, ahí va desarrollando el vínculo. Un padre que no está en las etapas claves del hijo, pues el hijo va creciendo y desarrollando con la ausencia del padre. Y la ausencia del padre, desde la etapa más tierna del niño, es determinante para que el niño pueda vivir seguro, el niño o la niña. Donde no ha habido un padre desde un principio, hay hijos temerosos, hay hijos viviendo en angustia. Así crecen toda su vida porque no hay una sensación de seguridad, de protección. Muchos hijos se les suple esa ausencia del padre por otros medios. La suple un abuelo, una abuela, otras figuras, ¿verdad? La misma madre a veces hace la doble función. Pero a lo que voy, lo importante de lo que puede hacer la diferencia. Dios, que es un Padre perfecto, está en nosotros y con nosotros y permanece. Él no se va y viene, ¿verdad? No a veces sí o a veces no. No cambia, ¿verdad? Él es fiel. Eso significa fiel. Él es siempre el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué seguridad para los hijos espirituales de un padre siempre fiel, siempre constante, siempre está allí? Por eso dice aquí el autor de Hebreos, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Él siempre estará conmigo, siempre está conmigo. Así que entonces los hijos, ante esta bendición, los hijos espirituales, ante esta bendición que tenemos, ¿cómo habremos de crecer en el amor? En la comunión, ¿verdad? Es decir, que esto que se nos está revelando y enseñando se vuelva vida a través de la relación con Él, en la comunión y la comunión con la iglesia misma, con los hermanos. Por eso las recomendaciones aquí del autor de Hebreos. Entonces no nos llama a esforzarnos
a cambiar de hábitos o de costumbres. No, nos está llamando a vivir la naturaleza que está en nosotros, a expresar la nueva vida. Hay una gran diferencia. El gran misterio revelado a nuestras vidas es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Este es el gran misterio. Cristo vino a revelarnos al Padre, a decirnos quién es el Padre, cómo es el Padre, cuál es su carácter, su naturaleza. Vino a darlo a conocer. Dice, si alguno me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo estoy en Él. Y Él dijo ahí en Juan 17, y quiero que todos estos que en mí han creído sean uno, como tú en mí y yo en ti, ellos también en perfecta unidad. Este es el misterio. Este es el misterio revelado. No estamos llamados a formar parte de una institución o de una religión. Estamos llamados a ser uno, en perfecta unidad con el Padre por medio de Jesucristo. Porque nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Si nos damos cuenta del poderoso de este misterio revelado ya en nuestras vidas. Dios en nosotros y nosotros en Él. Somos casas espirituales, templos vivos, y al mismo tiempo estamos en el templo perfecto que es Cristo. Él es la casa perfecta de Dios, el templo perfecto. Y si estamos en Él, entonces estamos completos. Lo tenemos todo. Por eso dijo Jesús, oren, oren, porque venga el reino a sus vidas. Porque teniendo el reino, ¿quién es el reino? Es Cristo. Este es el misterio del que estamos hablando. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar el Padre Nuestro y decirles en la oración, todos debemos decir, venga a nosotros tu reino, estaba diciendo que el Cristo que iba a ser crucificado, que iba a resucitar y que finalmente iba a ascender y a ser derramado en espíritu, vendría a nosotros. Es decir, la oración es que venga a nosotros Cristo y habite en nosotros, porque Jesús es el reino. Cristo es el reino de Dios mismo. El reino, dijo Jesús, no está allí, ni está allá, no es un lugar. No se trata de un sitio. Dice, el reino está entre ustedes. ¿Y quién estaba en ese momento entre ellos? Cristo. Cristo. Él es el reino. La imagen visible del Dios invisible. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y si Él está en nosotros, el reino está aquí. El reino está aquí. Y nosotros estamos en el reino. Este es el misterio. Esto está concluyendo el autor de Hebreos. Todo este misterio que fue anunciado proféticamente, que fue desarrollado por Israel en el antiguo pacto, con sombras, con figuras, con tipos, hoy es una realidad espiritual, es lo que le está diciendo. Hoy es la iglesia misma. Y esa iglesia ha de darse a conocer con todas estas características que él mencionó aquí. Amor fraternal permanente. Práctica de la hospitalidad, no solamente entre nosotros, sino siempre abiertos. Y la hospitalidad no solamente quisiera abrir tu casa, es disponer tu corazón para relacionarte con los demás. Buscar siempre el bien de los demás, no el propio. Romper con el individualismo. Eso es ser hospitalarios. Eso es empezar a ejercer el amor fraternal. Dice, gracias a eso, si abres tu casa, abres tu corazón, abres tu ser mismo a relacionarte, pues ángeles mismos pueden estar ahí junto a ti. Muchos así lo recibieron y se está refiriendo a Abraham. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento, Abraham, allá en el capítulo 18 de Génesis, recibió a ángeles
Salió corriendo después de haber sido circuncidado. Estaba apenas en recuperación y salió a recibir en la puerta de su tienda ángeles que lo estaban visitando. Esos ángeles que después fueron a Sodoma a confirmar el juicio de Dios. Pero antes estuvieron con Abraham y Abraham les preparó pan y les preparó todo un corderito asado y, en fin, todo un banquete, dándonos un ejemplo de lo que es la hospitalidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya tenía él la revelación de Dios en sus vidas. Dice, acuérdense de los que están presos y no solamente los que están tras los barrotes en la cárcel. Acuérdense de aquellas personas que cerca de ustedes están bajo opresión, que están padeciendo, que están en oscuridad, que no encuentran la salida, ¿verdad? Que son víctimas de las drogas, que son víctimas de violencia, de la crueldad, que son víctimas de las maldiciones y las cosas generacionales que han venido sobre sus vidas. Si tú tienes contacto con personas como esas, no es casualidad. No las puso ahí alguien para que accidentalmente te encontraras con ellas. No, ¿para qué está? Dice, acuérdense de ellos. Ellos necesitan la luz, ellos necesitan la libertad que tú ya tienes, que tú ya experimentas. Acuérdense de ellos, de los maltratados, de los presos, como si ustedes mismos estuvieran sufriendo con ellos. Es decir, tengan empatía, pónganse en sus zapatos, recuerden de dónde fueron sacados ustedes para que les lleven la luz y el amor a todos ellos. Y un versículo tremendo para los matrimonios de la iglesia. Honren su matrimonio, sean fieles a sus cónyuges. Tremendo llamado, ¿verdad? Y no es decir, pórtense bien los matrimonios, no. Decir pórtense bien sería hablar de solamente cosas morales. No, vivan como hijos de Dios, que tienen el entendimiento de que el matrimonio es la manifestación, tipo y figura de Dios mismo. Que como Dios es uno y los diseñó a ustedes para que sean uno, y ustedes reflejan entonces a Dios, primero a sus hijos y luego a todas las demás personas que les rodean. Sean verdaderamente uno. Muéstrenlo, ¿verdad? Vívanlo. Eso no puede ser solamente un hábito, no solamente es portarse bien, tiene que ser algo que salga del corazón, de la naturaleza misma que ahora nos habita. Entonces no estoy hablando, ni él está hablando de mandamientos puestos en tablas de piedra. No estamos hablando de la ley de Moisés. No es ese tipo de recomendaciones ni de mandamientos. Es la ley del espíritu de vida que ahora Cristo Jesús está en nosotros. Esa es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte que estaba allá en tablas de piedra y que condenaba a la muerte a todo aquel que no fallaba en un solo mandamiento. En eso no estamos nosotros. Hemos conocido a Cristo y a través de él estamos en una nueva ley, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que ya nos ha librado de toda esa ley de condenación y de muerte. Damos gloria a Dios por eso. Así que lo que nos está diciendo es, ustedes que son hijos de Dios han de vivir de esta manera. En esto consiste la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Es decir, nos trae a las partes concretas. Ya no es teoría, no se trata de conocimiento, no se trata solamente de información. Se trata de entender la revelación y vivirla. Y esta es una obra que hace el Espíritu en nosotros. Solamente exponiéndonos a la palabra, exponiéndonos a la comunión, es como podremos experimentarlo, vivirlo, esto que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos. Por último dice, vivan sin amor al dinero, sin ambicionar el dinero. Es decir, ¿qué es el dinero? O sea, los creyentes en Dios, los creyentes en Cristo, no debemos manejar dinero, no debemos acrecentar dinero. No está diciendo eso. Dice que no lo amemos, que no ambicionemos, que no se convierta en un ídolo, sino que sea un instrumento
que lo usemos como un instrumento, como un medio para un recurso que puede proveernos y puede ayudar para proveer a otros más. Que le demos el uso adecuado y eficiente que debe tener, sin caer en las avaricias, sin caer en la codicia, sino tener contentamiento, sino poniendo los ojos en lo que no tenemos, sino en lo que tenemos. A partir de ahí, ¿cuál es la base para poder tener ese contentamiento? Dice la misma palabra de Dios que está diciendo, no te desampararé, no te abandonaré. ¿Qué dijo Cristo? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, vivir en esta confianza, en esta certeza. No por lo que veo, no por lo que tengo en la bolsa o en la cartera, sino por lo que ya Cristo me reveló a mi vida. En Él confío y en eso caminamos. Amén. Vamos a estar de pie. Acuérdense de sus pastores. Ustedes se acuerdan de sus pastores. Acuérdense de sus pastores. Y acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Un desafío tremendo para nosotros, ¿verdad? ¿Quién es el gran pastor? Es Cristo, ¿verdad? Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Así que ese es el modelo que tenemos. Y ser un buen pastor también implica ser un buen padre, ser una buena madre. Todo aquel que tiene a su cargo el cuidar, el alimentar, sustentar, proteger a otros, actúa con paternidad. Y a veces esa paternidad se extiende más allá de una familia y nos llama a extendernos a otras personas, a las que podemos darles ese servicio, esa protección como paternidad. Dice, e imiten su fe. Imiten su fe. Una fe que no cambia, que es constante. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice el versículo 9, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Esto es en lo que tenemos que estar muy al pendiente. Si ya Él nos desarrolló en 13 capítulos toda la revelación de Cristo a nuestras vidas, allí es donde tenemos que centrarnos. Lo que la palabra dice, en lo que hemos entendido de la revelación. Y no movernos a otras cosas, a enseñanzas raras, o nuevas, o modernas. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura no tiene que... La Escritura no se apega a modas, no depende de la modernidad o de la época. La palabra es eterna, eterna. Es Cristo mismo en nosotros. Padre, muchas gracias por el privilegio que tenemos de conocerte, Señor. De que tu palabra nos haya sido revelada, Señor. De que tu Espíritu nos haya abierto el entendimiento. Gracias porque esto no es una obra nuestra, Señor, sino que es tu gran amor, tu misericordia y gracia manifestada a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por amarnos, perdonarnos, reconciliarnos, Señor. Gracias por permanecer en cada uno de nosotros, Señor. Padre, pon hambre y sed de tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Que esa es la fuente de sustento, de alimento, de contentamiento. Que anhelemos cada día ser alimentados, ser saciados de lo que tú provees del Espíritu, Señor.
Y por sobre todo, Padre, pedimos que tu Espíritu nos siga guiando a toda verdad. Que nos recuerdes cada día las cosas que ya nos has explicado, que ya nos has hablado. Que las verdades reveladas sean una realidad cada día en nuestras vidas, Padre. Todo esto lo oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te damos muchas gracias por el privilegio que nos has dado de ejercer la paternidad, Señor. Ciertamente con debilidades, con errores, por falta de conocimiento, de entendimiento. Pero hoy que estamos en Cristo, lo asumimos, Señor, con responsabilidad, con compromiso, con la asignación divina que tú nos has dado, Señor, para en todo darte a ti gloria y honra como el Padre eterno. Todo esto, Señor, hoy lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.